continuación hablaremos de Tomás de Aquino, al cual introduciremos mediante su biografía. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el año 1225, en el seno de una numerosa y noble familia italiana. Su padre, Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Recibió Tomás su primera educación a partir de los 5 años, en la abadía de Montecassino, de la que era abad su tío, permaneciendo en el monasterio hasta 1239, cuando el emperador Federico II decretó la expulsión de los monjes. Allí realizó los estudios ordinarios de gramática, latín, música, moral y religión. A finales del 1239 se dirigió a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios, permaneciendo en dicha ciudad hasta 1244, año en que, sintiéndose atraído por la vida de los frailes dominicos que había conocido en un convento de Nápoles, ingresó en la orden como novicio. La decisión no fue del agrado de su familia, que hubiera preferido que Santo Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecassino. Enterada de que Santo Tomás se iba a dirigir a Bolonia para participar en un capítulo general de la orden y que posteriormente sería enviado a París para continuar sus estudios, fue raptado por sus hermanos y retenido por ellos durante más de un año en el castillo de Rocaseca, con la intención de disuadirlo de su ingreso definitivo en la orden, cosa que no consiguieron, dejándole finalmente cumplir su voluntad. Se dirigió posteriormente a París, probablemente en el verano de 1245. En París permaneció hasta 1248 como estudiante, ganándose rápidamente la confianza de San Alberto Magno, quien se sintió atraído por las grandes posibilidades intelectuales de su discípulo. En 1248 se dirigió a Colonia con San Alberto, quien iba a fundar una casa de estudios para la orden. En Colonia permaneció con él hasta 1252, regresando a París para continuar sus estudios, recibiendo su licenciatura en 1256, siendo nombrado magíster ese mismo año, ocupando su cátedra hasta 1259. En 1259 se trasladó a Italia, donde permaneció hasta 1268, con el encargo de enseñar teología en la corte pontificia. A lo largo de estos años residió en varias ciudades italianas, siendo invitado a dar conferencias en las universidades de Nápoles y Bolonia. En esta época conoce, entre otros personajes ilustres, a Guillermo de Moerbeke, el famoso traductor de las obras de Aristóteles, quien puso a su disposición varias de sus traducciones, entre ellas algunas que se encontraban prohibidas. En 1268 regresa a París, impartiendo su magisterio hasta 1272. Luego de una polémica actividad, regresa a Nápoles, en el año 1272, con el encargo de establecer una casa de estudio, donde abandona totalmente su actividad docente y de autor, encontrándose frecuentemente arrebatado por experiencias místicas que le absorben por completo. Permanecerá allí hasta 1274, muriendo en el transcurso del viaje, iniciado ese año para dirigirse de Nápoles a Lyon, donde iba a celebrarse un concilio convocado con el Papa Gregorio XII. Contexto filosófico del autor. Contexto filosófico. La filosofía medieval se ocupó de dos temas principales: el valor del conocimiento intelectual, referido a los conceptos universales, y la relación entre la razón y la fe. El objeto de la filosofía se concentró en Dios y en las cuestiones religiosas, con lo que la filosofía quedará supeditada a la teología. La filosofía cristiana de los primeros siglos suelen dividirse en dos grandes periodos: la patrística, que culmina en la obra de San Agustín, y la escolástica. La escolástica fue predominantemente platónica, mientras que la filosofía musulmana de la época era aristotélica. La introducción de Aristóteles en Europa se había realizado a comienzos del siglo XIII, a partir de las traducciones y comentarios de autores musulmanes como Avicena y Averroes. A algunos le parecía que la filosofía de Aristóteles era superior a la platónica, pero otros la veían incompatible con el dogma cristiano, especialmente algunas afirmaciones como la eternidad del mundo o la mortalidad del alma individual.
Precisamente fue Tomás de Aquino el filósofo más importante del siglo XIII, siglo del esplendor de la escolástica, quien realizó una síntesis entre el pensamiento de Aristóteles y la filosofía cristiana. La Suma Teológica es la gran obra de Santo Tomás de Aquino. Consta de 612 cuestiones y 3000 artículos, divididos en 3 partes: Dios, el hombre y Cristo. Cada artículo se compone de 4 partes. El primero, planteamiento de la cuestión. Segundo, argumentos a favor de las 2 partes opuestas que puede tener toda cuestión. El tercero, solución de la cuestión planteada, donde Aquino expone su doctrina. Cuarto, solución de los argumentos contrarios a la respuesta dada. La Suma Teológica es una obra eminentemente escolástica para el estudio y aprendizaje de los temas teológicos y recoge las técnicas y métodos didácticos de la época. Contexto histórico y cultural del filósofo. La Edad Media es un largo periodo que va del siglo V a finales del XV. La filosofía de la Edad Media en Europa es la filosofía cristiana. La característica principal de la Edad Media es su profunda religiosidad, en la que Dios era el centro y referencia de todo. Las 2 grandes religiones, la islámica y la cristiana, se extendieron por el Próximo Oriente, norte de África y Europa. El sistema de organización económica y sociopolítica de la Edad Media es el feudalismo, que está basado en relaciones de dependencia. El señor feudal, propietario de las tierras, protegía al campesino a cambio de ciertas rentas. En este sistema político los reyes tenían poco poder y habitualmente tenían que ceder ante las exigencias de los nobles. A partir del siglo XI, el feudalismo empieza a ceder terreno ante las fuertes monarquías centrales. La sociedad medieval se caracterizaba igualmente por una fuerte jerarquía. Cada cual tenía su puesto en el tejido social. La jerarquía eclesiástica tenía una autoridad indiscutible. Entre los siglos XI y XIII aumentó la población gracias a la mejora de las técnicas agrícolas. Este aumento, junto con el desarrollo de la artesanía y el comercio, dio como resultado el crecimiento de las ciudades y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Los grandes comerciantes y banqueros se hicieron con importantes fortunas y empezó a resquebrajarse el sistema feudal. En el ámbito religioso, la vida monarcal, de tipo benedictino, centrada en el monasterio, cede el campo a nuevas comunidades religiosas, los franciscanos y los dominicos. En las ciudades surge una cultura típicamente urbana que tiene en la universidad y en el arte gótico sus manifestaciones más señaladas. La universidad es la institución más importante de la Edad Media. La Universidad de París quizás sea la más influyente y en ella cobrará especial intensidad la recepción de la obra de Aristóteles. Tomás de Aquino estuvo también muy ligado a esta universidad. En cuanto al arte gótico, es un arte religioso y eclesiástico. La catedral gótica es manifestación de la grandeza de la ciudad y de una nueva espiritualidad. A continuación procederemos a describir las repercusiones que tuvieron las influencias recibidas en su vida. La principal influencia recibida por Tomás de Aquino se encuentra en Aristóteles. De él toma la teoría helenística y sus aplicaciones en la antropología y epistemología, como la idea de que el alma y el cuerpo forman una única sustancia, aunque se separa del filósofo al considerar que el alma es inmortal. Toma influencia de su teoría del conocimiento, que comienza con las experiencias sensibles y se termina con la atracción, donde se llega al conocimiento de lo universal. También toma influencia en sus planteamientos éticos, en la idea de felicidad como fin último. Todo ello lo recibe gracias a su maestro, Alberto Magno. De Agustín de Hipona recibe 2 de sus causas, que explican la existencia de Dios. La que se explica en la primera vía, la del movimiento y la de la perfección. De Platón toma su idea de participación, para explicar la relación entre el ser y los seres. Recibe influencia del pensamiento musulmán, a través de Avicena, de quien toma la distinción de esencia y existencia. O de Averroes, de quien asume al menos algunos aspectos suyos en cuanto al problema de lo universal, sobre Dios como acto puro y sobre el principio de individualización. Con respecto a la ley natural, el concepto tiene un rol central en la postura oficial de la Iglesia. A continuación procederemos con el pensamiento del autor.
El pensamiento de Tomás de Aquino partía de la superioridad de las verdades de la fe. Sin embargo, ello no le impidió presentar a la filosofía como un modo de conocimiento plenamente autónomo, capaz de, por un lado, concordar armónicamente con la teología y, por el otro, de tratar de forma independiente los más diversos aspectos de la realidad. Se puede analizar sus pensamientos de acuerdo en dos etapas. La primera etapa, en este periodo predominan las influencias de Platón y neoplatónica. Entre las obras más importantes de esta etapa podemos destacar los comentarios a la obra de Pedro Lobardo y el primer libro de la Summa contra Gentiles. La función de esta obra era servir de apoyo a los predicadores que tenían que discutir con judíos y musulmanes, valiéndose de argumentos racionales y filosóficos, sin tener que basarse solo en la fe. La segunda etapa, sin cambiar su pensamiento precedente, domina en el filósofo el pensamiento aristotélico, logrando una síntesis entre platonismo y aristotelismo. Así comenta ampliamente la Ética a Nicomaco. Tomás de Aquino realiza en esta etapa toda una síntesis de los problemas filosóficos más discutidos. Entre sus obras podemos destacar la Summa contra Gentiles, cuestiones disputadas sobre el mal y sobre el alma.